Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Esteban Powers. Bienvenidos a Powers Podcast. Hoy estoy con mi esposita, Fer. Hola, bienvenidos a este primer episodio. Estamos muy felices de haber empezado este proyecto por fin. Sí, hace muchísimo tiempo queríamos hacer un podcast, solamente que no... ¿Hace cuánto? No, yo no sé. ¿Más de un año? Sí, probablemente cuando empezamos este año, en enero, dijimos que vamos a empezar un podcast. Sí. Y probablemente lo pensábamos con 2 meses, pero nunca fue... O sea, como en 2 meses lo empezamos. Y a los 2 meses decíamos, en 2 meses empezamos. Yo tengo un tablero en Pinterest que dice podcast. Ahora, literal. eso tiene una razón tiene una razón el por qué no hemos hecho el podcast, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, porque tuvo una gran razón. Sí, es cierto, es cierto. Tuvo una gran razón. Y hoy vamos a hablar de cómo una persona de 28 años y otra persona de 26 años, como es la edad de mi esposa, somos pastores de una iglesia de 1500 personas. No es sencillo, sin embargo, lo venimos haciendo, ¿verdad? Sí, vamos a iniciar potente con este primer episodio porque vamos a contar cómo sucedió, cuándo nos dimos cuenta, qué ha pasado, cómo nos hemos sentido. Sí, yo creo que también mucha gente tiene la gran duda de eso, de cómo pasó, qué se hizo, qué no se hizo. Les dijeron de un día para otro por qué se hizo. ¿Por qué pasó? Ajá. No falta el chismoso. Ah, mentira. Pero sí, no falta. Pero para hablar de esto nos toca remontarnos a 31 de diciembre de 1997, cuando mis papás empezaron en esta iglesia. Okay. Para ir contando un poquito, nuestra iglesia, para los que no nos conocen, está en Cali, Colombia, ¿verdad? La pueden encontrar en redes como @iglesia poder de Dios igle o @vive comunidad, como quieran. Yes. Y empezó en 1997, 31 de diciembre, mis papás están en esta iglesia, llegan a esta iglesia y la empiezan. Lo cual quiere decir que yo me crié entre bancas, liberaciones, exorcismos. No, mentira, no. Exorcismos no, pero liberaciones sí. De gente y demás. Y nos fuimos criando, bueno, me fui criando ahí. ¿Tú te dormías en la iglesia? Yo me dormía en la banca, claro, cuando mis papás hacían vigilia, yo me... Y como nuestra yo iglesia... también. Como nuestra iglesia es un constante crecimiento, en construcción también. Yo creo que podemos meterles unas foticos de la construcción. De todas las construcciones que hemos tenido, les vamos a mostrar unas cositas. Yo era el que me metía en los charcos a ensuciarme la ropa con mi mamá en ayuno. Bueno, en fin, eso es otra historia. O sea, toda tu vida tú has estado aquí. Toda mi vida yo he estado aquí. ¿Desde que tú naciste? Desde que yo nací. No, pues yo nací y después llegaron mis papás. Ok. O sea, yo no nací ¿En aquí. qué año llegaron tus papás? El 31 del 97. Y tú, Y yo nací el 20 del 97. O sea, no nací aquí. ok. Pero toda Podemos tu decir vida. toda mi vida. Así está. Y fue así, después llegué a mis 16 años y como todo hijo de pastor me descarrié. Bueno, no como todo hijo de pastor, porque no, yo soy hijo de pastor y no me descarrié. Está bien, tú eres un unicornio en medio de todo este mundo de hijos de pastores, pero me descarrié. Después volví cuando tenía como 15, 16 años y ahí empecé mi parte de pastor de jóvenes. Después me conocí con Fer en el 2016, aunque eso es otra historia. Ese es otro podcast en el cual vamos a contar nuestra historia de amor. Mi secuestro. Ayúdenme, libérenme. De cómo nos conocimos, pero después nos conocimos y en el 2020 nos casamos en pandemia. Me casé. Pero espera. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo me casé en pandemia, que fue el mejor negocio que pude hacer. La cantidad de plata que me ahorré fue bravo. Total, en nuestra boda estuvieron 15 personas. 15 personas. De las cuales 10 eran de producción. Literal. O sea, mi familia mía, como 5 personas, 4 personas. Y de familia mía, mis papás. Pero no me arrepiento, yo me volvería a casar así. Sí, de familia mía, mis papás y eso que estuvieron porque nos tenían que casar ellos. Es verdad. Sí, Las demás personas Mentira, eran de produ. Tú te vuelves pastor 2016. En realidad, yo nunca me volví pastor. O sea, la gente me empezó a decir pastor. Pero nunca mis papás me dijeron, usted es el pastor de los jóvenes. Nunca. Entonces, ¿cómo llegaste a la iglesia? De hecho, me entregaron a la iglesia. Ajá. Y nunca me lo dijeron. No, ellos no fueron. ¿Cómo así? Pero sigamos hablando de la llegamos a ese punto. Ok. 2016, o sea, cuando nosotros nos conocimos, ¿cuánto llevabas de pastor? No, yo tenía 16, no fue en el 2016. Ajá, exacto, ese es el ¿Verdad? punto. O sea, yo no sé qué habrá sido eso. En el 2014 probablemente, 2014 o 2013 yo empecé. Ajá, yo empecé en el 2013 y yo te conocí a ti en el 2016. Ok. Y ya. Y ahí empezó todo. Y después nos conocimos y ¿tú nunca pensaste que ibas a ser pastor? Jamás me lo imaginé. O sea, ¿tú nunca pensaste yo me voy a casar con él para ser pastora?
No. Nunca pensaste me voy a casar con él para que me arregle la vida. De nada, mi amor. No, yo venía a la igle y yo creo que es la visión de todas las chicas que van a la igle. O al El menos, pastor. No. El hijo del pastor. No, mi caso no fue así. O al menos de algunas, un grupo selecto que era como yo, el pastor allá y yo acá. Ey, pero no vamos a contar esa historia de amor. Sí, pero no, o sea, nada así como que hay, porque hay personas que es bien enamoradas de los hijos de los pastores. Yo no he sido. No, solo me casé con uno. No he sido nunca, sino digo de todas, como que les genera la posición de un hijo de pastor, como que les atrae. Yo no fui esa clase de persona. Yo venía a mi iglesia, amaba mi iglesia. Cuando yo entré a Poder de Dios, me enamoré por completo y nunca me volví a ir, o sea, literalmente. Del hijo del pastor. Ay, Dios mío. Entré y nunca me fui. En consecuencia a eso, yo nunca dimensioné que esto me iba a pasar. Sí, ok. Nunca. Entonces, pasa eso, pasa el tiempo. En el 2020 nos casamos, ¿verdad? Bueno, nos ennoviamos, nos casamos. Sí. Y esto es una historia larga, para hacerles un resumen un poquito de que esto no fue ayer. Ajá. Y llega el 2023, creo, como a mediados. O al 2024, 2023 a mediados. Sí, no, yo creo que desde 2023 iban como a mediados. Conversaciones. Ajá, sí, iban conversaciones. Y una vez mis papás... A nosotros nos entregaron a la iglesia el 14 de febrero del 2025, pero un año y medio antes de esa fecha mis padres nos sentaron y nos dijeron lo que iba a pasar. Nos dijeron, le vamos a entregar la iglesia en un año y medio. Porque mucha gente podrá pensar, hace un mes les dijeron, no, hace un mes no nos dijeron, amigos, nos dijeron un año y medio antes. Y los primeros 6 meses yo estaba feliz porque yo dije, por fin nos van a entregar la iglesia, por fin yo voy a poder hacer lo que siempre he querido hacer. Ajá, literalmente esa era la actitud tuya y mi reacción fue totalmente No puede ser. de terror. O sea, yo entré en una Shock. crisis de estrés incluso. Que el ojo le hacía, le saltaba. Tuve un tic. Aquí viene mi historia. Nuestras autoridades espirituales nos dicen, vamos a empezar a hacer como ya todo un plan para pasarle la iglesia a ustedes. Hagan de cuenta que yo nunca mencioné eso, que quiero que a partir de ahora conozcan mi perspectiva de todo. Yo nunca dimensioné ser pastora, nunca dimensioné ser pastora principal, jamás. Entonces esto es un shock. Pero obviamente, total Fer, para en medio de mí. todas las cosas, mientras estábamos casados, te tenías que hacer la idea. No, amor, yo siempre lo he contado de esa manera. O sea, yo creo que literalmente estaba tan enamorada. O sea, ¿has escuchado que cuando uno se enamora como que uno no ve nada? Ajá. Yo creo que a mí me pasó eso. O sea, yo nunca dimensioné Ya esto. veo los comentarios diciendo, sí, por eso no... Sí, no, literal. Si usted me quiere creer, súper, pero realmente fue así. Nos cuentan, ellos tres, nuestras autoridades espirituales y tú, nuestros pastores y tú, Ajá. eran súper emocionados hablando del tema. Íbamos a visitarlos y Era hablar del tema. siempre era hablar del tema. Durante un año y medio. Y para mí era terrorífico. O sea, yo decía, ¿qué? ¿Cómo va a pasar eso? O sea, me tomó por completo por sorpresa, a lo cual cada vez que hablaban del tema a mí no me gustaba, yo lo evadía. Recuerdo conversaciones en el carro y yo era como que, literal, yo les decía, ¿será que podemos hablar de otro tema? Porque siempre era el tema. Entonces como que me comenzó a... Sobrecargar. Bueno, el caso sí. es que le di un tic. El caso es que Sí, se le entró mucha voy a ansiedad. terminar con ese. Como mi reacción fue así, me generó un tic nervioso. Cada vez que yo pensaba en eso, literal, o sea, es que les voy a contar aquí mi parte más humana. Cada vez que yo pensaba en eso, me generaba un tic en el ojo. Y yo era... Pa. Y veníamos a los despertares, y yo no sé por qué los despertares me generaban más el tic. O sea, 5 de la mañana, un despertar es un devocional que tenemos en la iglesia, aquí el tic, tac, tac. Esa fue mi reacción los primeros 6 meses. Muchísima preocupación, muchísimo pensar cómo vamos a hacer esto. Quizá como yo creo que quizá... ¿Qué va a pasar? No, sí. quizá como yo creo que inconscientemente como no quiero, ¿sí me entiendes? Porque yo decía, ¿cómo? Entonces, esos primeros 6 meses, yo era el ser más feliz de la vida. Por fin mis papás nos van a entregar. Por fin voy a poder hacer lo que quiero hacer. Por fin voy a poder tumbar un muro que quiero tumbar en la iglesia que mi papá nunca ha tumbado. Por fin voy a hacer una cosa a la otra. Y en realidad yo dimensionaba el ser, por fin, muy gerente. Okay. No muy pastor. Okay.
sino por fui muy gerente, muy presidencial, muy soy el presidente de la organización, puedo hacer esto con nuestros colaboradores, puedo hacer esto, puedo hacer tal reforma, pero nunca dimensioné en la parte pastoral lo que podía pasar, sino en la parte presidencial, en la parte de gerencia de iglesia, vamos a tumbar esto. Porque tu visión es muy así. Mi visión es muy empresarial. Él es demasiado organizado, demasiado, Sí. O sea, eso le fluye demasiado bien. Sí, entonces hasta que faltaban 6 meses. Ya cuando faltaban 6 meses para la entrega, o sea, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Sí, como desde septiembre más o menos del 2024, ya la cosa se invirtió. Porque ahorita el tic lo tenía yo. De darme cuenta de lo que iba a pasar. Sí. Porque, a ver, tengan en cuenta una cosa. Cuando mis padres nos dicen que nos entregan la iglesia, que nos vamos a encargar en 1 año y medio de la iglesia, nosotros enfrentamos la iglesia ya. O sea, ya lo que iba a pasar el 14 de febrero era algo ceremonial, sí. Pero en realidad Fer y yo ya 1 año y medio antes nos estábamos empezando a encargar de la iglesia. O sea, ya yo me encargué de la visión, ya nosotros ya teníamos la iglesia. En las reuniones aparecíamos mucho más. No, y las dirigíamos solo nosotros. Exacto, la reunión como tal de nuestro equipo ya la dábamos nosotros. Es decir, toda la iglesia, también una preparación, nos comenzaron a ver mucho más predicada. Sí. O sea, como que literal nos involucramos. Ajá. Y eso creo que hizo que el proceso fuera un poquito más ameno. Claro, 1 año y medio donde nosotros ya empezamos con mis papás al lado. Ellos estaban al lado de nosotros, pero nosotros estábamos al frente ya de toda la iglesia. Sin embargo, no era igual, porque tengan presente que yo podía cometer todos los errores en este proceso de transición porque tenía un gran árbol que me respaldaba, que era mi papá. Sí. El miedo mío empezó cuando yo ya vi que no iba a ser solo el presidente de la organización, sí. Sino que iba a ser el pastor. Sí. Y hay que entender que en realidad mi mayor trabajo es el pastoral, no el ser el presidente de la organización. Yo disfruto ser el presidente de la organización, pero yo soy pastor. Entonces, cuando empezó a pasar todo eso, yo ya no dormía. Sí. Porque mi papá es el árbol que nos da sombra, sí. Y ahorita yo iba a ser el árbol que da sombra. Yes. Y eso fue lo que a mí me choqueó. Y fueron 6 meses complicados para mí. Y entonces fue así la historia, como que... Partiendo del hecho porque siempre en octubre, septiembre me da el aniversario de depresión, pero eso es otro tema que podemos hablar después. Pero ya saliste de eso. Pero ya salí de eso, gracias a Dios. En otro episodio podemos hablar del aniversario de la depresión. Fue así, 6 meses, nos sueltan la noticia, 6 meses en los cuales yo estaba básicamente torturada por el tema, así igual que me daban muchas vueltas el tema en mi cabeza, y ellos estaban súper felices. Llega el Señor, me da demasiada paz, me da crecimiento personal, comenzó literalmente el Señor a equiparme, y yo comencé como a llenarme muchísimo de Él. Ajá. Y entonces el temor se fue por completo. O sea, a mí me preguntaban... Y me lo pasó a mí. Y yo no tenía temor ya, pero ya lo tenía él. Claro. Y entonces ya yo creo que para él era un poco complejo pensar que ya iba a pasar. Ya iba a pasar. Ahora, todo esto lo que le estamos haciendo es el resumen, o sea, lo que pasó en nuestra mente cuando sucedió. Después llamamos a mis papás y podemos hablar con ellos acerca de este tema también. Y lo pueden pedir en los comentarios y demás. Pasa eso y ahorita ese resumen se lo hacemos para que puedan entender un poquito de cómo es liderar una iglesia de 1,500 personas. Con 28 y 26 años, teniendo a gente que... Yo tengo un dicho y una frase porque el ministerio de jóvenes yo no lo construí, se lo heredé a mi hermana también. Y yo siempre creé la frase de decir es mejor construir que heredar porque heredar es complicado. Es complejo. Sin embargo... Hay gente de 60 años que nos respeta como sus autoridades espirituales, aunque hayan vivido mucho más de nosotros. Y eso tiene una razón de ser. Y es el propósito. O sea, nosotros no me colocaron porque soy el hijo del pastor, porque mis amigos crean muy bien que no me iban a poner porque soy el hijo del pastor. Yo recuerdo muy bien una vez que me disciplinaron por una bobada que hice. Porque claro, como yo soy el hijo del pastor, entonces si yo tenía mi cuarto desordenado mucho tiempo, entonces me ganaba una disciplina. Porque soy el hijo del pastor, aunque el director de alabanza probablemente tenía su casa vuelta a nada y a punto de divorciarse. Pero bueno, eso es otro tema y ya me estoy empezando a desahogar y a enojar. Sí. Pero entonces me disciplinaron por una pendejada. Oremos por sanidad, Señor, sí. En el nombre de Jesús. Me disciplinaron por una pendejada y mi mamá me dijo, Gerson Esteban, ay no, Alejo, hay que editar el Gerson. No, Gerson, no. Esteban Palacios, le voy a decir una cosa. No vamos a editar nada. Le voy a decir una cosa.
a mí se me tiene que aparecer Dios de frente para poder levantar esa disciplina a usted. Entonces, a lo que quiero decirles con esto es, tengan en cuenta, mis amigos, que mis papás me exigen mucho y ellos son el tipo de personas que si Dios no me hubiese dejado a mí, ellos no es que construimos para mi hijo. No, yo creo que los que los conocen un poco pueden saber eso, claro. Que para ellos tomar una decisión así, 100% tuvo que tener intervención de Dios. Pero para los que no los conocen, Ger, con el ejemplo que acabaste de dar, es un buen ejemplo no, mis papás de firmeza de cómo son ellos. Sí, no, mis papás son muy firmes con lo del Señor. Sí. Ahora, si ellos nos la entregaron es porque vieron un propósito en nosotros, propósito que se fue desarrollando mientras éramos pastores en JDP, porque tengan en cuenta, mis amigos, que yo recuerdo una vez, miren, mi proceso presidencial empezó porque yo iba a una iglesia antes de esta, ¿verdad? Eso es otra historia. Cuando yo me convertí no llegué en esta iglesia porque no quería ser el hijo del pastor. ¿Mi proceso presidencial? Sí. Mi proceso de querer ser el presidente más que el pastor. Vale. Porque cuando yo me convertí yo no quería yo no quería venir a esta iglesia, pues porque soy el hijo del pastor y bla, bla, y todo el tema. Pero después el Señor me llama y a la iglesia donde yo iba me dieron un consejo. El pastor me dio un consejo. Cuando ya yo empecé... Cuando el Señor me llamó otra vez aquí, yo seguí teniendo a los pastores de esa iglesia como mis pastores porque yo no quería que mis papás fueran mis pastores porque son mis papás y no quería que fueran mis pastores. Entonces era como una crisis ahí, como de... Claro, entonces eran mis papás, pero yo venía aquí y yo era pastor de aquí y mis pastores eran otros pastores, no mis papás. Porque era denso, sí, la relación, o sea, siempre hemos tenido una muy buena relación, pero ya mezclar tema de trabajo con tema familiar era, tú sabes cómo era antes. Complejo, ya no, gracias a Dios ya no. Entonces, este pastor me dio un consejo y me dijo, Esteban, tú tienes que entender una cosa, tú tienes que entender que entre la gente y tú tiene que haber un cristal. Un cristal transparente para que la gente te vea, pero no te toque, porque se empiezan a confundir. Y yo eso lo adopté en mi vida y construí un muro donde yo estaba acá y la gente allá. Y acá está su pastor. Pero no vengan, no vengan. Y cuando yo me caso con Fer, en el 2020, Fer llega con un martillo y le lanza un martillo a ese cristal y el cristal se rompe. Sí. Y quedo yo vulnerable y expuesto a la gente, cosa que nunca me había pasado. En realidad, Fer me enseñó a ser pastor porque el pastor siempre tiene que oler a oveja. Y Fer me enseñó a ser pastor, a atender a la gente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el propósito de Dios, él sabía... Dios piensa... Dios hace cosas en el pasado porque piensa en el futuro, ¿sí? Entonces Dios afecta a tu pasado porque sabe que tu futuro es mejor. Y Fer afecta a mi pasado de esa forma, enseñándome a ser pastor. Y ahí es donde viene para ahora. Y ahí es donde viene el tema del propósito. Sí. Claro, Dios empieza a prepararme para un tema de propósito. Pero espérate, antes de entrar al tema de propósito, qué consejo tan tremendo. Qué consejo tan horrible. Fue el peor consejo que me pudieron dar en la vida. ¿Cómo es que un pastor va a tener un cristal o una distancia? Ahora, amigo pastor, si tú piensas que está bien, tranquilo. Yo no estoy diciendo... Sí. O sea, tú verás cómo pastoreas. Lo que yo estoy diciendo es que ese consejo para mí fue fatal. Claro. Además, el pastor tiene que oler a oveja. Para nosotros, y es nuestra cosmovisión, y es respetable si para ti no, pero para nosotros la comunicación, la relación oveja-pastor debe ser algo... muy estrecho. Sí. Nosotros no creemos en una iglesia en escalera donde el nudo está por allá abajo y nosotros estamos por acá arriba. No creemos en eso. Creemos en una iglesia circular donde el pastor está en el centro pudiéndolo ver a todos y todos se pueden acercar. Yo creo que te afectó a ti porque lo que pasaba contigo es que tú no dejabas entrar a nadie a tu círculo. Nadie. A nadie dejaba entrar al círculo de él. Y entonces yo... Y con Fer era un problema porque Fer... Exacto, porque yo soy muy dada a las personas. Literalmente el Señor colocó un amor en mí y yo amo a las personas. Yo quiero estar con las personas, quiero acompañar a las personas. Y entonces me encuentro con mi esposo que no le respondía al WhatsApp a la gente por pereza, que no respondía, que tenía ese tema de lejanía con la gente, pero realmente nunca fue como un tema de discusión. Simplemente yo creo que él fue aprendiendo a través del ejemplo, porque... Y tengan presente que no tuve ese ejemplo de mis papás. Mis papás huelen a oveja. Total. Muchísimo. Yo no tuve ese ejemplo de mis papás. Fue por el consejo. Fue por el consejo del pastor. Además porque como en ese momento estaba siendo un niño espiritual, entonces me dejaba formar muy fácil en eso. Pero ya no. Ya me encanta saludar a la gente, me encanta pararme afuera. Estamos hablando de que eso pasó hace muchos años. Sí, eso pasó hace muchos años. Me encanta pararme afuera, hablar con la gente, a despedir la iglesia. Disfruto dar un mensaje, disfruto oler a la oveja. Por eso es muy fácil para mí relacionarme con la gente. De hecho, y ustedes pueden pensar, ¿cómo así? ¿Por qué así? Porque en una iglesia de 1,500 personas como la nuestra, que tampoco es una mega iglesia, pues una iglesia
medianamente grande, mediana, yo diría mediana, no es normal que eso pase. No es normal que el pastor sea cercano a la gente. Y eso es triste, ¿eh? Esto no lo digo con egocentrismo, decir, vengan a esta casa porque así soy cercano. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es muy triste eso porque Dios nos llamó. Mi papá en estos días me dijo una cosa. Estábamos yendo para la casa y estamos en el carro. Y mi papá me dijo, Ger, tú tienes que entender que el Señor no te mandó a ser presidente de una organización. O sea, ser presidente de una organización viene como consecuencia de que el Señor te llamó a ser pastor. Bueno, ¿por qué terminamos hablando de eso? No, porque yo quería entrar un poquito a ese tema. El propósito ya. Yo quería entrar un poquito antes de entrar al tema del propósito porque ¿cuánto daño hace un mal consejo? Sí. ¿Cuánto nos podemos hacer daño a nosotros mismos por tomar algo que nos dijeron y no filtrarlo realmente, quizá incluso por la palabra, porque en la palabra hay demasiado que enseña de cómo es un pastor y las responsabilidades de un pastor, y es acompañar a la gente, no señorear encima de la gente, sino acompañarla, alimentar la grey. Entonces ese consejo realmente no era un consejo muy bíblico. No era un consejo bíblico. La gente tiene que ser cercana a Jesús. Nunca construyó un muro de cristal entre las personas y Él. Claro, obviamente había un respeto que Jesús generaba por ser Jesús. Y en realidad el respeto del pastor se genera por cuánto de Jesús hay en el pastor. Que eso yo lo aprendí. Esto se vuelve un podcast pastoral. Eso se vuelve el respeto de la gente hacia el pastor no se vuelve por un título, sino por cuánto de Jesús hay en la persona. No solamente del pastor. Yo tengo amigos que son groseros en su hablar. La verdad no voy a mentir. No todos mis amigos son cristianos, no todos mis amigos son cristianos. Pero cuando yo me acerco con ellos dejan de decir groserías, o quizás si están tomando, dejan de tomar. No por el hecho de que yo sea cristiano, sino porque ven a Jesús en mí, y eso genera un respeto. Por eso la Biblia, cuando dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en amor, conducta y todo este poco de cosas, lo que está diciendo la Biblia es que el respeto, porque muchas personas dicen, respétenme porque no tengan en poco mi juventud porque yo soy... Perdón, no me tengan en poco porque yo soy joven. La Biblia dice esto, pero amigos, en realidad el que nadie tenga en poco tu juventud no se gana por tu título, sino que se gana por cuánto de Jesús hay en ti. Cuando tú tienes a mucho de Jesús en ti, la gente te va a comenzar a respetar. Que eso es lo que nos ha funcionado en una iglesia donde yo tengo 28 y Fer tiene 26, y la gente nos logra respetar y a escuchar un consejo, no porque seamos los pastores o porque mis papás sean el apóstol, no es por eso, es porque ven a Jesús en nosotros. Entonces, no puede ser posible que tú te ganes el respeto con un cristal. Te tienes que ganar el respeto mostrando a Jesús. En realidad Jesús te pone la camiseta de respaldo. ¿Tú sabías que esa palabra de Timoteo fue la que la profeta nos dijo cuando nos dio las palabras, cuando nos entregaron la iglesia? Yo no me acuerdo de nada de ese día, amor, la verdad. Yo tampoco. A ver, si hay un video, probablemente lo pongan ahorita más tarde y podamos hacerlo. Yo tampoco. No realmente pasaron muchas cosas y en nuestra mente... ¿Es shock o qué? Que se nos olvida como ese espacio de... O sea, yo me acuerdo todo lo del día. Me acuerdo que vinieron nuestros gran amigos, los Ferro, que los quisimos traer para ese momento. Si no saben, pueden seguirlos. Sí, de eso claramente nos acordamos. Los apóstoles, la familia Ferro, toda la familia Ferro de Argentina, que son unos grandes amigos nuestros. De eso me acuerdo que cantó el apóstol Gustavo, que tuvimos el honor de que el apóstol Gustavo viniera. También vino el apóstol Arturo, la pastora Patricia, que son los presidentes de la Confederación Cruzada Cristiana. Bueno, mucha gente. De eso me acuerdo. Pero las palabras... Sí, la profeta nos dice, nos lee unas palabras... Y creo que inicia con que nadie tenga un poco su juventud, y nos voltea a mirar y después dice, sean ejemplo, porque no es solamente que yo no tenga un poco mi juventud, sino que yo tengo que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sí. Yo creo que ese es el verdadero sentido de que nadie tenga un poco nuestra juventud. Si somos ejemplo en fe, pureza, en todo eso que habla la palabra, pues nadie va a tener un poco nuestra juventud. Ustedes aquí en este podcast se van dando cuenta quién es el más que intenta buscar una reflexión, como dice ya. Y para ir aterrizando el podcast, así dirigimos una iglesia de 1,500 personas teniendo 28 y 26 años, con gente que tiene muchas edades, siempre reflejando a Jesús. A mí me gustaría que habláramos un poquito de la diferencia generacional que tenemos. Sí, tenemos mucha diferencia generacional, ¿verdad? Tenemos Gen Z, pero tenemos también gente de 70, 65, 40 años. Sí. Tenemos universitarios, tenemos... claramente personas que trabajan,
ancianos. Y no es fácil, la verdad no es fácil. Es muy exigente para una persona ser pastor, sobre todo de esta cosa tan grande. Pero con Dios se puede, ¿sí? Y lo mejor de todo es tener el amor de la gente que se gana por cuanto ven a Jesús en nosotros y demás. Si tú eres de nuestra iglesia, somos muy afortunados de tenerte, la verdad. Y gracias por el respaldo que nos has dado. Sí. Porque sin esto no, sería imposible hacerlo solo. No vas a llorar, por favor. No, a llorar. Okay. Solamente voy a decir algo... Qué odioso. Es que Fer es muy sensible, amigos. Y pero si me dice eso me pongo a chillar. Ya se le cristalizaron los ojos. No, solamente le voy a decir algo a la Igle y es que todos los días pensamos en ustedes día, tarde, mañana y noche. Sí, miren los ojos. Mírenle los ojos. Pero fue por ti. Miren, amigos, sí, siempre pensamos y creo que este es el mejor trabajo que nos dio el Señor. Ahora, cuando el Señor te llama, ¿no? Si usted se mete en el pastorado a decir, voy a ser pastor y el Señor nos llamó, no, amigos, no van a aguantar ni 2 segundos. Es complejo. Es muy complejo. La verdad, no vamos a romantizarlo. No vamos a romantizarlo. Es complejo. Yo creo que la gente cuando se nos acerca y tenemos un momento como para hablar del tema, somos bastante abiertos en decir, es cansado, cuesta, hablar con gente, manejar personas, situaciones, no es fácil, es complejo, pero es de valientes aceptar retos que Dios te manda. Porque ahora, Dios te equipa y te acompaña. Si uno se mete en las vacalocas por uno solo, no se va a porrear y durísimo. Ahora, no quiero terminar este podcast porque ya lo tenemos que aterrizar sin decirles que en realidad mis papás no nos entregaron a la iglesia para pensionarse. Mis papás nos entregaron a la iglesia por el hecho de que ellos tienen otras 25 iglesias más. Entonces, para poder dedicarse a ellas, ya sintieron que cumplieron su ciclo aquí y nos la entregaron y ahorita ellos están ejerciendo su cuidado de pastores. Por eso sucedió, en realidad por eso sucedió el paso, porque si mi papá no tuviera más iglesias, probablemente todavía seguiría siendo el pastor principal y yo estaría como pastor al lado de él, pero como él tiene las otras iglesias, por eso pasó. Mis amigos, eso es así como una persona de 28 y 26 años tenga una iglesia, pastorear una iglesia de 1500 personas, que no es fácil, no lo romantizo, pero con Dios todo se puede. Así que estén tranquilos, si el Señor los mandó a hacer algo, no importa su edad, si el Señor los mandó a hacer algo, tengan 70 años, tengan 20 años, prepárense, equípense, deje que Dios los procese como nos procesó a nosotros y ya, y lo que seguimos aprendiendo. Sí, Dios equipa, Dios respalda y Dios ama que gente valiente se introduzca a sus planes, porque Dios tiene plan con todos nosotros, pero no todos le hacemos o sea, no todos nos damos a los planes y muchas veces quizá como me estaba pasando a mí, yo quería como omitir esa parte y quería como retroceder, quizá por temor, pero que el temor no te impida que Dios cumpla tu propósito en ti. Y Dios busca gente valiente, amigos, sean valientes, arriesgados, independientemente, láncense y confíen. Si Dios lo mandó, láncense al abismo, Dios los va a sostener. Listo, mis amigos. Y ese aplauso, yo vi que subió todo ese. Listo, mis amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo. En un próximo. Nos vemos en un próximo episodio. No sé cuándo. Sí. No sé cuándo, señor. Nos puede señor dar, Alejandro, no sé cuándo. Nos pueden dar ideas de qué les gustaría escuchar. De todo, incluso los que lo que hablamos, nos pueden dejar en los comentarios qué hablamos en los próximos podcasts, porque voy a estar leyendo todo. Ese es el momento en el cual ustedes deben de darle me gusta a este video porque nos apoya demasiado. Y suscribirse. Entonces, por favor, justamente este segundo que les voy a dejar aquí. Espero que ya le hayan dado me gusta. Nos vemos, mis amigos. Soy Esteban Powers, mi esposa Fernanda Powers. En Instagram, @Esteban Powers, @Fernanda Powers. Y nada, ha sido muy chévere. Nos vemos, chao.